Bueno, vamos a seguir con estas clases que venimos viendo, toda esta serie de lo que es la iglesia primitiva y el día de reposo o el Shabbat. Y habíamos visto cuál era el propósito de la reunión congregacional. ¿Bien? Nosotros dijimos que el propósito de la reunión congregacional, lo habíamos visto entre todo lo que habíamos escudriñado, ¿cuál era el propósito el propósito de la reunión congregacional era la mutua edificación. O sea, quiere decir que una reunión congregacional tiene un propósito. El propósito es la mutua edificación, que ya lo hemos sobrehablado un poco en las diferentes reuniones. Hoy vamos a ver cuál era el objetivo de esa reunión. Una cosa es el propósito y otra cosa es el objetivo de esa reunión, ¿no? Y si nosotros nos guiamos en 1 Corintios 11, versículo 20, nosotros vamos a encontrar algo. Nosotros vamos a encontrar algo que tal vez nos resuelva el gran problema de cómo empezar a decir, cómo hacemos para plantar una iglesia, qué hacemos o qué tenemos que tener para plantar una iglesia o para empezar con la edificación o lo que se nos puede ocurrir, ¿no? Dice 1 Corintios 11, 20, dice, cuando pues os reunís vosotros, ¿se acuerdan que el propósito decía, qué pues hay cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Miren qué parecido, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, quiere decir que, si bien acá el apóstol Pablo está haciendo una exhortación de que algo están haciendo mal, le está diciendo, cuando ustedes se están reuniendo, no están comiendo la cena del Señor. Está aclarando de que no están comiendo la cena del Señor. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver. En el versículo 21 dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. ¿Bien? Esto nos da un panorama general de algo. ¿Qué le parece a ustedes que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando está hablando de esta cena del Señor? O sea, no está hablando de una cena común, está hablando de una cena en particular. Si nosotros acostumbrados a ver lo que se sirve en cualquier reunión de cualquier iglesia, ya sea o de la iglesia católica, en donde se le da la Eucaristía, ¿no? La hostia con un poquito untada en vino o a veces sin nada, parecería medio raro que se pudieran embriagar o que se pudieran en sobremanera llenarse de alimento con una sola hostia o Eucaristía. En una iglesia evangélica se sirve un pedacito de pan, un dedal de vino. Parecería también bastante raro de que se embriagaran o participarían de la glotonería por comer un pedacito de pan y tomar un dedal de vino. ¿No les parece que pareciera raro? Entonces está hablando de que esta cena del Señor, al igual que lo tenemos en todo el libro de Judas, está hablando de un ágape, una fiesta del amor. La reunión congregacional se basaba todo en una sola reunión, en una sola cena, en un ágape general que comenzaba del momento en que llegaban hasta el momento en que se iban, en la cual participaban de alimentos, participaban de comer, de convidarse, los más ricos llevaban más comida para que también los más pobres que no llevaban comida pudieran comer. Entonces de esa manera todos participaban, y el apóstol Pablo está exhortando a que muchos se están apurando para comer sin dejar que los pobres o que los que no habían llevado nada no comieran. Bien, entonces estamos viendo que
la preeminencia del amor en esa reunión era fundamental. Había un desorden, pero nosotros vamos a poder encontrar más cosas. Si alguien dice, hasta una persona no creyente le decimos, damos una imagen de Jesucristo, ¿bien? Lo más probable es que el 80% le esté hablando de que Jesucristo con el vino y el pan en la última cena. No sé si porque en todas las películas o en todos lados se ven las pinturas de la última cena o por qué, pero nosotros decimos pan y vino y representa a Jesucristo. Aunque él mismo también lo dijo, ¿no? Este es mi cuerpo, este es mi sangre, ¿bien? Entonces podemos ver algo ya en todo esto, en que en una reunión congregacional, ¿bien? Si Jesucristo está dentro de la iglesia, hay dos símbolos, o tres símbolos, mejor dicho, tres símbolos que no pueden faltar. Esos tres símbolos nosotros podemos ver reflejados en este dibujo. ¿Cuáles son los tres símbolos? Miren. La mesa, el pan y el vino. La mesa, ¿qué representa? Representa la comunión de los santos. Después lean todo 1 Corintios 10, habla de la mesa del Señor, ¿no? Habla de qué? De la confraternización, ¿no? De esa comunión entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo. Pero también hay dos símbolos que son el vino y el pan. Que eso es lo que, como quien diría, lo que representa al Señor Jesucristo y es lo que nos lleva a elevarnos para poder tener esa relación directamente con Dios. Nosotros acá tenemos un tabernáculo, ¿bien? Y acá está el altar de bronce, que es el sacrificio. Tenemos el lugar santo y el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. No nos podemos olvidar, nosotros decimos, ay, estoy en el lugar santísimo, estoy en la presencia de Dios, pero acá no podés llegar por tus méritos. Sí o sí tiene que haber un sacrificio. No hay templo, ni sacrificio ya de cordero, ni de macho cabrío, sino que tenemos un solo sacrificio para poder entrar acá, y que es el Señor Jesucristo, que ya fue sacrificado, para que cada uno de nosotros, tomando ese sacrificio, podamos entrar, pasando por el lavacro, por lavarnos a través de la palabra, y poder entrar al lugar santo, al servicio, o al lugar santísimo, en donde la misma presencia de Dios, a través de la Shekinah, hablaba hacia la gente. Entonces muchos oran, en muchos lugares, y repiten como loro el texto que está en Mateo 18:20. Pues por donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero yo me he hartado de escuchar gente orando de esa manera, y que estaría bien si no es una muletilla de nuestra oración. Ahora, cuando eso se transforma en una muletilla, estamos diciendo algo en la nada. Porque yo no puedo decir, vengo a congregarme, ¿bien? Estamos dos o tres congregados en el nombre de Jesucristo, entonces Él está acá, y resulta que esto no existe. Si Jesucristo está dentro de la iglesia y nosotros nos hemos congregado por Él o a través de Él para poder llegar al Padre, estos símbolos no pueden faltar. Estos símbolos no pueden faltar, que es el pan y el vino. ¿Bien? Y el vino dentro de la copa. Ya vamos a ver por qué. Porque si no vamos a hacer idolatría sobre el cuerpo o la sangre de Jesucristo. ¿Bien? Y lo que está salvado no es ni la sangre ni el cuerpo de Jesucristo, sino la persona de Jesucristo en todos sus actos, en toda la esencia del Señor Jesucristo, es lo que te ha traído salvación, ¿no? Para vida eterna. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Qué podemos decir con todo esto?
que la cena del Señor es una condición indispensable en una reunión congregacional. No puede haber una reunión congregacional si no existe la cena del Señor. No puede existir. ¿Cómo podemos reunirnos, bien, en nombre de Dios y ninguno pasó por el altar de bronce? ¿Cómo podemos ir al lugar santísimo sin pasar por el altar de bronce? Y esto no significa que cada día de reposo que nos reunamos lo vamos a sacrificar a Cristo, porque Él ya fue sacrificado una vez y para siempre. Pero Él dijo que cada vez que nos reuniéramos en su nombre, debíamos hacer ¿qué cosa? Participar de la cena del Señor. ¿Para qué? Para que nunca nos olvidemos de por qué podemos entrar a este tabernáculo. ¿Por qué podemos entrar a esta Israel espiritual? ¿Por qué podemos entrar al pueblo de Dios? ¿Por qué podemos entrar a la congregación? ¿Por qué podemos entrar a la iglesia? Sin Jesucristo, nosotros no podemos ni entrar a la iglesia. No podemos ni hablar de Dios. Porque a través de Jesucristo es que nosotros podemos entrar a esa congregación, podemos ser participantes de la mutua edificación, podemos estar en comunión y ser todos un mismo cuerpo. La cena del Señor no es un ritual vacío. La cena del Señor es una realidad espiritual. Pero hay que comprenderla, hay que entenderla y hay que enseñarla también. Porque si no se transforma en un ritual vacío. Se transforma en un ritual de que, bueno, pasan el pancito o la galletita, pasan la copita del vino o el jugo de uva o lo que cada uno utilice, ¿bien? Y ya está. Y mientras tanto voy pensando, bueno, a ver que sea más rápido, espero que sea más lento. Entonces ahí no se está transformando en una realidad espiritual, sino se está transformando en un ritual vacío. Y ese ritual vacío no es lo que dejó Jesucristo. Jesucristo dejó algo para que nos sirva a cada uno de nosotros. Miren, cuando nosotros participamos en la cena del Señor, nosotros estamos señalando la futura venida de Jesucristo. Porque Él dijo que no lo beberá más, ¿hasta cuándo? Hasta el día en que lo veamos todos juntos con Él y con el Padre, en el reino del Padre. ¿Bien? Entonces, ¿qué estamos diciendo cada vez que participamos en la cena del Señor? Que Jesucristo va a venir a buscarnos y que un día vamos a celebrar esa cena del Señor con el presente visiblemente tangible y con el Padre. ¿Bien? Tiene implicaciones pasadas, presentes y futuras. ¿Por qué tiene implicaciones pasadas, presentes y futuras? Porque miren, nosotros proclamamos. El proclamar, ¿qué está diciendo? Estamos en el presente. Estamos en el presente. Cristo está vivo. Proclamamos su muerte. ¿Cuándo murió? En el pasado. ¿Bien? En el pasado. Hasta que Él venga. ¿Qué significa? Futuro. Entonces, cuando nosotros participamos en la cena del Señor, en ese recordar la muerte y resurrección, en ese tener la esperanza de que Jesucristo va a volver a buscarnos, hay una implicación en tres tiempos: pasado, presente y futuro. ¿Bien? La cena del Señor nos muestra también la humanidad de Jesucristo. Miren qué simple. Un pan, un vino, aún hasta el lugar más humilde, estos elementos pueden existir. ¿En qué casa no existe una mesa? ¿En qué casa no puede tener un pedazo de pan y un poco de vino? ¿Bien? Son cosas que están accesibles a todos. ¿Qué quiere decirnos esto? Que Jesucristo es accesible. ¿El vino puede ser un vaso también, no? ¿O tiene que ser en una copa? Cuando uno se refiere a copa, va más allá. Si no sería inaccesible, porque si no tengo la copa de cristal o si no tengo la copa de oro, claro, eso es un elemento secundario, ¿no? Así que eso sí lo tenemos que tener en cuenta. Estos alimentos
básico y la accesibilidad de Jesucristo para con cada uno que quiera acercarse. La cruz de Cristo y la resurrección. Porque cuando participamos en la cena del Señor, ¿qué pensamos? En la cruz, pero no a un Jesucristo muerto y abatido, sino a un Jesucristo que venció esa cruz, que venció esa muerte y que Él, al tercer día, resucitó de entre los muertos. Y no solamente Él, sino que hizo resucitar a otros más. Y hoy vive y está sentado a la derecha de Dios esperando que llegue el momento que tenga que venir nuevamente a buscarnos. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Dice que fue herido por nuestras rebeliones, ¿no? Y por sus llagas nosotros fuimos curados. O sea que la cena del Señor también significa ¿qué cosa? Enfermedad y sanidad. Enfermedad y sanidad. Si nosotros entenderíamos la realidad espiritual de la cena del Señor, habría muchos menos enfermos. A través de la cena del Señor nosotros podemos estar sanando toda enfermedad espiritual, enfermedad del alma, enfermedad física, enfermedades emocionales. ¿Bien? Cualquier tipo de enfermedad se puede sanar completamente en la cena del Señor. Cuando nosotros entendemos esa realidad espiritual de lo que significa la cena del Señor en cada uno de nosotros. ¿Ven que no es porque sí? Por eso no es que se debe hacer cualquier día la cena del Señor. No es que se pueda hacer una vez al año nomás, una vez cada 6 meses. ¿Por qué Dios nos dio cada 6 días de trabajo un día de reposo? Porque la matemática humana se ve que es cada 6 días, vos necesitas un día en donde tenés que llenarte espiritualmente de una manera distinta de los 6 días anteriores. Y ese día especial, que es el día de reposo, el día de Shabbat, es el día esencial, ¿para qué? Y para celebrar la cena del Señor. O el Señor Jesucristo nos dijo, yo soy el Señor del día de reposo. ¿Qué mejor honra le podemos dar que participar la cena del Señor en el día en donde Él es el Señor? ¿Bien? Glorificamos a Dios, pero no nos olvidamos. ¿Por qué podemos glorificar a Dios? Porque si no fuera por Jesucristo, ninguno de nosotros tiene ni un mérito para poder glorificar a Dios. ¿Se va entendiendo? Bien. Es muy importante ver este significado de la muerte y resurrección. En Juan 12, versículo 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo cae, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué sucede? Lleva muchos frutos. Dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué interesante esto, porque Jesucristo se termina comparando con un grano de trigo. El pan, ¿con qué se hace? Con trigo. ¿Bien? Ahora, el grano de trigo, para dar frutos, ¿qué tiene que suceder? Tiene que morir. Morir para que pueda dar fruto. Jesucristo tuvo que morir para dar frutos de resurrección. Porque no solamente resucitó Él, sino que nos dio resurrección a nosotros, nos dio una vida eterna a nosotros. Entonces, cada vez que participamos del pan, cada vez que participamos de la cena del Señor, en el momento que agarro el pan, en vez de mándamelo rápido, ¿qué tendría que hacer? Tendría que meditar de qué está hecho el pan. Y recordar que tiene que haber habido un grano de trigo que tiene que haber muerto para que ese haya dado fruto, se pudieran haber amasado ese pan,
haber hecho la harina con el trigo y poder haber amasado el pan para que yo pueda tener ese pedacito de pan en mi boca. Parece como que tengo que pensar mucho, pero en realidad más que pensar es concentrarme en la realidad espiritual que uno está viviendo cada día de reposo cuando participamos de la cena del Señor. ¿Bien? Juan 6:53. Juan 6:53 nos revela algo más. Miren. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿No? El Señor Jesucristo no se estaba refiriendo a una raza caníbal, ¿no? Que lo tenían que comer literalmente a su carne. Si nosotros entendemos toda la enseñanza de Jesucristo, cuando nosotros hablamos de carne, hablamos de cuerpo, podemos decir, ¿no? Y el cuerpo, Jesucristo lo representó en el pan. ¿Bien? Y cuando nosotros hablamos de sangre, en la Biblia vamos a encontrar que en todas las palabras la sangre siempre es símbolo de vida. ¿Bien? Ahora, a través de su cuerpo y su sangre, Él nos da vida eterna a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo participo yo del pan y de la sangre de Cristo? Miren, la sangre es más espiritual. ¿En qué sentido? Jesucristo es la Torá hecha carne. ¿Bien? Entonces, yo puedo decir, bueno, yo como la carne de Jesucristo en el sentido de que yo leo la lectura, aprendo y pongo. Bien. Ahora la parte espiritual de lo que nos da vida, ¿dónde lo aplico? Uno puede decir en la oración, pero yo voy a ir un poquito más allá. La vida, la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo en la parte espiritual, la podemos tener solamente, ¿saben cuándo? Cuando participamos de la cena del Señor. Bien, y va más allá. ¿Por qué? Porque yo puedo estudiar solo. Yo puedo orar solo. Pero participar de la cena del Señor, no lo puedo hacer solo. Sí o sí necesito, ¿a quién? A un cuerpo. Necesito una congregación. ¿Ven? Entonces sí o sí necesitamos la participación de la cena del Señor, porque eso es un antídoto ¿a qué? A que te hagas una secta, a que seas un sectario. Entonces de esa manera uno se corporiza ¿con quién? Con toda la congregación. Entonces al estar metido dentro de la congregación participo del cuerpo y la sangre. Ahora, ¿lo puedo hacer en una reunión general, en donde es abierto al público, en donde es evangelístico? Imposible. Porque hay personas que no están bautizadas, hay personas que entran por primera vez. Y si nosotros le hacemos participar de la cena del Señor, le estamos haciendo comer juicio para sí mismo. ¿Ven la realidad espiritual que tiene la cena del Señor? Es muy importante entender lo que cada uno está haciendo en el momento de la participación de la cena del Señor. No, el Shabbat sí, pero en la reunión congregacional. Sí se puede, porque la primera iglesia es tu casa. Además, se debería hacer. El que no lo haga, hágalo. Porque la primera participación de la cena del Señor, ¿con quién la tenemos? ¿Dónde un sacerdote puede oficiar esa primera cena del Señor? En su familia, en la cena familiar de los viernes a la noche.
¿Ven? Es diferente en el caso cuando uno tiene una familia que todavía no están convertidos. En ese sentido, no, uno va a tener que esperar, si soy el único, voy a tener que esperar a estar en la congregación. Pero el que tiene la familia toda en el Señor, participar de la cena del Señor es esencial. ¿Bien? Y es forma de, uno lo puede transformar, en vez de hacerlo como una cena del Señor, solamente bendecir el pan, ¿bien? Como la proveeduría divina de Dios, y el, claro, y el vino como la representación del gozo que Dios nos da permanentemente, pero ya no lo transformo en una manera metafórica, es decir, ¿no? No transformo el momento en una cena del Señor. ¿Por qué? Porque la gente no lo va a entender. Porque esto no pasa por quien oficia, sino por quien participa. No pasa por el oficiante, no pasa por el sacerdote, sino pasa por quién. Por cada miembro, por cada persona que está en ese momento para participar de la cena del Señor. ¿Se entiende? Sí. Recién hablaste que la idea es que no haya, no sé, necesitas un cuerpo para que no se convierta en un acto sectario. Sí. Ahora, la palabra dice dos o más. Entonces, No, dice, cuando estamos 2 o 3 reunidos, el binomio, sí, está bien. Cuando 2 o 3 están reunidos, te está hablando ya de una congregación. ¿Bien? No está hablando si todo... Claro, no sirve que yo agarre y me quede... no sería algo literal ahí en la secta. Sería literal si no hay nadie cerca de mi casa, ¿bien? O del lugar en donde yo resido, y no poder compartir, porque si yo no puedo compartir con alguien, ¿bien? Una misma fe, ¿qué estoy diciendo? ¿Me estoy creyendo que soy mejor que el otro? ¿Bien? ¿O me estoy creyendo que soy peor que el otro? Entonces, de cierta manera, estoy dividiendo el cuerpo de Cristo. Entonces, uno dice, ¿cómo hacemos? Porque esto ya se puede ir agrandando más la brecha. ¿Por qué hay tantas iglesias? Porque en realidad tendría que haber una iglesia por cada región. Lo bíblico era que la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, había una iglesia por ciudad. El tema es que doctrinalmente se han ido tan de las ramas que ya no, yo soy pentecostal, no, yo soy bautista, no, yo soy hermano libre, y te miran de arriba a abajo. O sea, crearon religiones distintas, se sectarizaron todos. No hay uno que no se haya quedado sin hacerse sectario. Porque el momento que no puedo compartir un momento con un hermano que tenga la misma fe, ¿qué me estoy creyendo yo? ¿Ven? Entonces es muy importante esto, ¿no? Porque la palabra dice, soportaos los unos a los otros en el amor de Dios. ¿Alguien la tiene a toda clara? ¿Hay uno que es el que la sabe toda? ¿Ven? Todos nos podemos estar equivocando en un montón de cosas. Lo importante es buscar en la Escritura, y si hay algo que corregir, se corrige. Pero siempre la base tiene que ser la Escritura. No podemos hacer correcciones con cosas fuera de la Escritura. ¿Bien? Nosotros tenemos que corregirnos con la Escritura y buscar siempre sobre la Escritura. Entonces tenemos que ser abiertos, no ecuménicos, abiertos a decir, bueno, vení, participamos, pero no voy a ir a participar en una cena del Señor en la idolatría. Eso yo no lo haría. Directamente yo no lo haría, ni entraría a un lugar de idolatría. ¿Bien? Entonces eso sí también hay que tenerlo en cuenta. ¿Estamos menos respondidos o no? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Seguimos. Es interesante porque Cristo va a venir a buscar a la iglesia. Cristo va a venir a buscar a la iglesia. No va a venir a buscar personas separadas. Porque dice que Él, ¿por quién se sacrificó? Dice en Efesios. Por la iglesia. Entonces, si uno no está dentro de la iglesia, y no hablamos de un salón físico, sino de estar funcionando como iglesia, ¿bien? Entonces, ¿qué significa? ¿Me voy a quedar dónde?
El arca de Noé es muy representativo. ¿Bien? ¿Quién se salvó? ¿Un hombre? No. Los que entraron en el arca. Los que entraron en el arca. Hasta los animales. Hasta los animales, pero en el cuerpo. El que no está en el cuerpo, queda afuera. Queda afuera. El que no sabe vivir en cuerpo, sí o sí siempre queda aislado y se pudre. Si yo me corto un dedo, el cuerpo va a salir con vida, mutilado. Le va a faltar un dedo, pero va a seguir con vida. Capaz que va a ser menos eficiente, porque no voy a poder hacer cosas con un dedo menos. ¿Bien? Pero estoy con vida. Estoy con vida. Ahora el dedo, ¿qué le pasa cuando queda solo el dedo? Se pudre. ¿Ven? ¿Ven lo importante que es estar en cuerpo? Siempre tenemos que pensar, nuestro pensamiento tiene que ser en cuerpo. No podemos pensar en ser solitarios, llaneros solitarios. Nada existen en la Biblia. No existe en la Biblia llaneros solitarios. Nunca, nunca. Si uno sí o sí tiene que estar en cuerpo. Si uno por ahí dice, es interesante lo que dice Gabriel, ¿no? Porque si uno de repente dice, no, pero yo acá siento que dicen cualquier cosa, o no, o esto, yo mejor me voy de acá, listo, ándate, pero ándate un cuerpo. Ándate un cuerpo, no estés solo. La cantidad de veces que personas han dicho, che, me voy de la iglesia, que han venido y lo han dicho, por lo menos. Los que han venido y han dicho, me voy de la iglesia, lo primero que yo le digo, andá y congregate a algún lado. No dejes de congregarte. Porque tenés que estar en un cuerpo. Porque si no estás en un cuerpo, te podrís. Claro, o sea, digo que si vos, por ejemplo, te separás del cuerpo, pero por más que participes en la Santa Cena, haga la Santa Cena, pero estás apartado fuera de cualquier cuerpo, te morís. o sea, puede llegar a venir condenación también sobre. Totalmente. Te quedas solo, te morís. ¿Por qué te morís solo? Por dos razones. Una, porque no tenés un regulador. El cuerpo te regula. Miren, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo nutre. ¿Cómo nutre? ¿Nutre más a mi pierna que a mi brazo? No, nutre repartido equilibradamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si yo soy para debilitarme, el cuerpo, si yo tiendo en mi soledad a debilitarme, el cuerpo me nutre para que me fortalezca lo que yo no puedo hacer solo. Ahora, si yo soy de los que me gusta nutrirme mucho, ¿bien? Y si estoy fuera del cuerpo, me puedo ir de mambo. Ahora el cuerpo te va a nivelar para que no te vayas de mambo. ¿En qué me refiero? A que te vayas con doctrinas de fábulas, con falsas doctrinas, o con fábulas, ¿bien? Y que te pase de rosca. El cuerpo te tiene que regular. ¿Ven? Porque si yo no me regulo el cuerpo, no me sujeto. Y si no me sujeto, yo me creo que soy más que todo el resto y es un acto de soberbia que te aleja del cuerpo. No, es preferible decir, está bien, lo acepto media, pero sigo en el cuerpo. Aunque sea, no estoy de acuerdo con la cara del Coqui. ¿Ven? No estoy ni la cara del Coqui ni del Héctor. No estoy de acuerdo con las caras de ellos. Pero ¿sabe qué? Soportados los unos a los otros en el temor de Yahweh. Entonces, ¿qué hago? Me quedo. Y bueno, algún día pasará, o no, o bueno. Seguiremos trabajando. Actúa como una balanza de dos platillos que Te mantiene el equilibrio. El equilibrio. La cena del Señor te mantiene en equilibrio. ¿Por qué? Porque te hace sentir que todos somos iguales. Al momento de cortar el pan, todos somos del mismo pan. Entonces, ¿cómo puede decir uno que la punta del pan, este pedacito del pan, es mejor que otro? Ah, puede ser más rica. A los que le gusta, a mí me gusta la miga, por ejemplo. Uno dice, a mí me gusta más esto, pero ¿alguna es más que otra? Y ojo, que a mí me encanta la miga del pan. Pero la miga del pan, si no tuviera cáscara, nunca pudiera ser la miga. ¿Ven? O sea, sí o sí nos necesitamos como cuerpo. Sí o sí nos necesitamos como cuerpo. ¿Bien? Aparte nosotros venimos a dar gloria a Dios, que no a las personas. Los soportamos uno a otro. Los tenemos que soportar. Podemos tener
ideas diferentes. Podemos pensar, podemos discrepar en pensamiento, podemos discrepar en formas, podemos discrepar en 20.000 cosas. Pero somos, ahí está, ¿ven? Pero somos hermanos y tenemos que ir para el mismo lado. Cuando uno va para diferente lado, listo, se quiebra el cuerpo. Y lo peor que uno queda muerto y el otro mutilado. Uno queda muerto, pero el otro mutilado. No es que uno, el que se quedó bien, quedó sano y salvo. No, quedó mutilado. Y hay que sanar esa mutilación. No es tan fácil. No es tan fácil así nomás. Es decir, que cuando se dañe alguien del cuerpo tenemos que orar por esa persona. Totalmente, no hay que dejarlo de orar nunca. De algún modo nos mutiló a nosotros y él se puede estar pudriendo. Totalmente, porque uno al irse estamos hablando no del que viene inconstantemente, estamos hablando del miembro, del que ya es activo. Ese es parte del cuerpo. Se sale, se te mutiló el cuerpo. Entonces es doloroso, hay que sanar y hay que orar por el otro para que no se quede perdido. Por lo menos que se una en algún cuerpo, pero no que quede solo. ¿Bien? Porque el quedar en soledad te lleva a la muerte. Si se va a otro cuerpo, sufrí una herida, pero no nos olvidemos que la iglesia es una sola. Entonces, obviamente que es imposible que nosotros estamos en Cosquín, nos congreguemos juntamente con el que está, qué sé yo, en Ushuaia. Es imposible. ¿Bien? Entonces vamos a decir, bueno, pero se fue de acá y se fue de viaje y está viviendo ahora en Ushuaia, encontró una congregación en Ushuaia y está bien, eso no te mutiló. ¿Ven? Porque espiritualmente están ligados, están en el mismo cuerpo. ¿Bien? A nivel de iglesia mundial. ¿Bien? Ahora el problema es el que se va y se pierde. Claro, ahí ya quedó. Sí, anda a la deriva y no tiene quien te nivele. Y ahí es el problema. Busquemos Juan 21, 12. Porque esto es muy importante, la participación de la cena del Señor. Nosotros vamos a ver, acá Jesucristo está resucitado. Dice, le dijo Jesús, venid, come, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Miren, ¿saben qué había sucedido? Estaban pescando. Había muerto Jesucristo, y cada uno se fue cabizbajo, ¿bien? Sin fe, sin creer que Jesucristo podía resucitar, y cada uno andaba dando vuelta, andaba triste, ¿ven? Entonces cada uno volvió a sus negocios, volvieron a lo que estaban haciendo antes. Entonces algunos se volvieron y estaban pescando, ¿bien? Y Jesucristo se le aparece y dice, venid y come. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Nadie se animaba a preguntarle, no lo reconocían a Jesucristo. Creían que era Jesucristo, pero no lo podían reconocer del todo, ¿bien? Dice, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Sabían, pero no lo sabían. Y el 13 dice, vino pues Jesucristo y tomó el pan y le dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Continuado eso, si ustedes lo siguen leyendo, Jesús se le aparece y le dice, después de haber comido, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Bien? ¿Y por qué Pedro ya lo reconocía? Porque habían participado del pan. ¿Quieren un ejemplo más claro? Vamos a ir a los discípulos camino de Emaús. Lucas 24, 30. Había unos discípulos que iban camino de Emaús. Y se encuentra el Señor Jesucristo con ellos y empieza a caminar al lado de ellos. Y va caminando al lado de ellos. Y ellos en ningún momento lo reconocieron como Jesucristo. Y siguieron caminando hasta que llegaron al versículo 30. Llegaron a un lugar que decía versículo 30 y ahí se frenaron. ¿Bien? Y en el versículo 30, ¿bien? En vez de kilómetro 30 decía versículo 30. ¿Bien?
Y dice que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, dice, le fueron abiertos los ojos. ¿Y qué antes no veían? No, está hablando de los ojos espirituales. ¿Y qué dice? Y le reconocieron. Ahí cuando lo conocieron, ¿cuándo? Cuando participaron, ¿bien? De la cena del Señor, dice. Y le reconocieron, mas él se le desapareció de su vista. ¿Ven? Después se fue. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría la escritura, ¿ven? Ahí empieza a recordar. Pero era Jesucristo, dice, ¿no? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. ¿Cuándo? ¿Cuándo reconocieron a Jesucristo? Al partir del pan. No podés tener revelación si no tenés participación de la cena del Señor. La mayoría de los profetas recibían la palabra, ¿saben cuándo? Cuando estaban reunidos en congregación. Cuando estaban reunidos en congregación, cuando estaban unidos, reunidos en congregación, ahí recibían palabra y profetizaban. Porque los dones, ¿dónde se dan? En el cuerpo. No se dan individualmente, se dan en el cuerpo. Cada uno un don diferente. ¿Pero cuándo? En el cuerpo. ¿Cuándo se revelaba la palabra? ¿Cuándo se te revelan las cosas? En la participación de la cena del Señor. Si no tenés participación de la cena del Señor en el contexto que tiene que ser, que es a través de una mesa, alrededor del cuerpo, ¿qué revelación vas a tener? ¿Va a tener la revelación de Dios? Si no estás en un cuerpo. ¿Se dan cuenta por qué te podés desviar? Porque no hay esto. La revelación es en el cuerpo y para el cuerpo. Exactamente. La revelación es en el cuerpo y para el cuerpo, tal como lo dijiste. Lo repito porque si no, no se escucha y está lindo para que quede en la grabación, ¿no? La revelación es en el cuerpo y ¿para quién va a ser? Para el mismo cuerpo. Para el mismo cuerpo. La cena del Señor representa también la confirmación del pacto. ¿De qué pacto? Jeremías 31:33. ¿Cuál es el pacto de Jeremías 31:33? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, quiere decir que nosotros, cuando participamos de la cena del Señor, estamos, ¿saben qué? Estamos recordando el pacto que hizo Dios, ¿con quién? Con nosotros. Que va a poner su ley en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. ¿Quieren saber la confirmación de esto? Lucas 22:14. Lucas 22:14, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, confirmando lo que yo le estoy diciendo con relación al pacto. Miren, dice, y habiendo tomado la copa, ¿el 17? Ya, bien. Es que ustedes escuchan mal, yo voy a escuchar voy a girar la cinta para atrás y voy a ver. Lucas 22:17 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es ¿qué cosa? Es el nuevo pacto, es el nuevo pacto. ¿Qué había dicho Dios? Que iba a ser un nuevo pacto. ¿Bien? Y Jesucristo dice, esta copa, ¿bien? Es el nuevo pacto en mi sangre, porque que por vosotros se derrama. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que el pacto, ese nuevo pacto, no se refiere a la copa con el vino. Se refiere a la copa
de lo que él iba a vivir, de lo que él iba a sufrir. Recuerden que después de aquella noche lo apresaron y ¿qué pasó? Lo crucificaron. Esa era la copa. La copa que después de haber participado de esta cena se fue a Getsemaní y estuvo orando diciendo: pasa de mí esta copa. ¿Ven que todo tiene relación? Pasa de mí esta copa. ¿Qué copa estaba hablando? ¿De esta copa? No, la copa de amargura. De la copa de amargura, el momento, la esencia que Jesucristo iba a tener que vivir. Entonces, cada vez que nosotros participamos del cuerpo y de la sangre, cuando participamos del pan y del vino, lo que estamos haciendo memoria y referencia a lo que la persona de Jesucristo hizo en su vida terrenal y lo que dio, entregando toda su vida para que nosotros pudiéramos resucitar. Sin la cena del Señor, no tenemos vida, no podemos llegar al lugar santísimo si no pasamos por este lugar, por el altar de bronce, por el sacrificio de Jesucristo. ¿Sí, Miguel? Puede ser que muchas iglesias, como dice el nuevo pacto, caen de abolir el Antiguo Testamento. Es cierto, está bien la aclaración para poder aclararlo, como dice Miguel. Cuando dice nuevo pacto, no se refiere a anulación. No se refiere a anulación, sino que se refiere a algo más. Nunca Dios se va a retrotraer de algo que dice. Cuando Dios promete algo, cuando Dios hace un pacto con alguien, es para siempre. Es para siempre, es eterno. Es un pacto perpetuo. Lo que hace Dios es un pacto perpetuo. ¿Bien? Entonces no es que hay diferentes pactos, entonces yo elijo con cuál pacto me quedo. No. Hay un solo pacto, que ese pacto tiene 613 leyes, que es la Torá, la palabra de Dios. ¿Bien? Ahora, si nosotros quedamos con ese pacto, ninguno de nosotros entramos. Entonces la misericordia de Dios dice: voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en su mente y lo voy a escribir en su corazón. Pero para entrar a ese pacto, tenés que pasar por el sacrificio expiatorio, porque alguien tiene que expiar por tu pecado, por tu miseria, por tus fracasos. Ese alguien que va a expiar, va a subsanar, va a quitar todos tus pecados, que va a quitar todas tus enfermedades, que va a quitar tus fracasos, tus dolencias, es a través de Jesucristo. Si no nos entramos en ese pacto. Si no nos entramos en ese pacto. Pero aún, los mismos judíos tienen que recibir a Jesucristo, porque no pueden rechazar al Hijo de Dios. Porque si rechazan al Hijo de Dios, son las ramas que se desgajan y quedan afuera. ¿Bien? Y quedan afuera de la salvación eterna. Entonces sí o sí necesitamos, para entrar al reino de Dios, para entrar al lugar santísimo, necesitamos dos cosas: el sacrificio expiatorio y la palabra. El sacrificio expiatorio de Jesucristo, ¿ven? Antes de entrar al lugar santo necesitamos dos cosas: pasar por el sacrificio de Jesucristo, sí o sí necesitamos a Jesucristo, y sí o sí necesitamos lavarnos por la palabra, el lavacro, ¿bien? Si no, no podemos entrar ni al servicio del lugar santo, ni al lugar santísimo. ¿Bien? ¿Me dan 10 minutos más? 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Ven? Todos somos partícipes del mismo pan. Cuando nosotros cortamos el pan, ese pan antes era uno. Entonces quiere decir que si cada uno tenemos un pedacito de ese pan, todos formamos un solo pan. Nadie es un pan. Nadie. Todos vamos a ser parte de ese pan, parte de ese cuerpo. Entonces, para que el cuerpo funcione, nos necesitamos todos.
Necesitamos todo. Desde el más decoroso al menos decoroso. Todos nos necesitamos. Y todos tenemos algo para este cuerpo. A veces uno se pregunta, ¿y por qué estoy acá y no en otro? Porque Dios te quiere acá. Y si está en otro lado, porque Dios te quiere en ese lado. Porque tu participación está en el lugar en donde Dios te pone. Porque Dios maneja nuestra vida, no nosotros. ¿Bien? Y sí, no me quería ir sin leer esto, ¿no? Cuando se actúa fuera del cuerpo. Matías me pidió esto, así que lo vamos a hacer. 1 Corintios 11, 27. A él le gusta la palabra dura. 11, 27. Miren. Dice la palabra: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. A ver. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si yo como y bebo indignamente, entiendan esto. Estamos hablando de la forma, no estamos hablando si somos dignos. Nadie es digno. O sea, si alguien dice, no, yo pequé, así que no soy digno, ¿sabe qué? El que no pecó tampoco es digno. ¿Bien? No pasa por una dignidad en la persona. ¿Bien? O sea, si pecaste, arrepentiste, pedile perdón a Dios, pero no el día de reposo, el día en que cometiste la falta. Arrepentiste rápido. Apenas cometiste la falta, arrepentiste, date cuenta, retorna al Padre y no vuelvas a cometer el mismo error. ¿Bien? ¿Estamos entendidos ahí? Entonces, ¿a qué se refiere? De manera que cualquiera que comiera este pan, que se refiere a la forma. ¿Bien? Indignamente, la forma indigna, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. O sea, será culpable de la muerte de Cristo. Es peligroso, ¿no? Imagínense que Dios diga, vos sos culpable de la muerte de Cristo. ¿Saben a qué se refiere esto? A la división, al sectarismo, al no soportar a un hermano, al creerte superior, a la soberbia, al orgullo. ¿En qué sentido? En que si no, a ver, ¿cómo voy a estar comiendo? ¿Cómo voy a estar participando en la cena del Señor con este o con el otro? O menospreciando, no, pero mira ¿qué se viene a hacer? No, a este no me lo banco y voy a comer como si somos el mismo cuerpo. ¿Cómo este pedazo de pan no se banca este? Parece raro, ¿no? Este no soporta al otro. ¿Cómo si soy el mismo pan? O ustedes se ven en el cuerpo haciéndose daño a ustedes mismos. ¿Alguno de ustedes por ahí se agarra y se pega? ¿Se pega a sí mismo? ¿Qué cuerpo se va a lastimar a sí mismo? Un cuerpo sano. Pero una persona sana, un cuerpo sano no lo puede hacer. Una iglesia sana, un cuerpo sano, no puede dañarse a sí mismo. Entonces por eso es que es tan fuerte la palabra. Es fuerte, es duro. Miren, cualquiera que comiera este pan o bebiera la copa del Señor indignamente, de la forma indigna, en no reconocer que el que está al frente, el que está partiendo el pan, el que está comiendo un pan, es parte de mí mismo, dice que está comiendo culpa del cuerpo y la sangre del Señor. Dice, miren el 28, para ver que esto realmente es cierto, dice. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, hasta te está dando el tiempo de decir, bueno, si a este hermanito no lo soporto tanto, lo voy a mirar con otra cara. Voy a tratar de abrir más mi corazón para poder verlo con otra cara, ¿no? Dice, y coma del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Ven? Hay que discernir el cuerpo. ¿Cómo se discierne? Se discierne en que todos somos parte del mismo cuerpo. ¿Bien? El 30 es fuerte. Por lo cual hay muchos enfermos, dice, ¿ven?
y debilitado entre vosotros, y muchos duermen. ¿Saben qué? Muchos murieron. Dice que hay muchos que están enfermos, hay muchos que están debilitados, y muchos mueren. ¿Por qué? Por no discernir bien el cuerpo de Cristo. Por no tener una realidad espiritual en la cena del Señor. Por menospreciar la cena del Señor. Por menospreciar la cena del Señor, dice. Ahora cuando uno dice, no, yo no tomo, la estás menospreciando. ¿Por qué no la tomas? ¿No te sentís parte del cuerpo? ¿Ven qué fuerte? Cuando uno dice, no me dé la copita porque yo soy muy pecador. ¿Sabes lo que está diciendo? No te quiero arrepentir, no quiero ser parte de ese cuerpo, estoy menospreciando el cuerpo, estoy menospreciando a mis hermanos. Es fuertísimo. Y no acepta, si no acepta a tu hermano, no está aceptando a Cristo. ¿Bien? ¿Qué más dice? Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. ¿Ven? El Señor hasta te da la posibilidad, ¿sabe qué? De enfermarte y que tomes conciencia y te des cuenta del mal que estás haciendo en no sentirte parte del mismo cuerpo. Usted, bueno, Mati me pidió más cosas, más fuerte. Así que vamos a 2 de Pedro 2:13 y leemos uno más y ya les prometo que terminamos. 2:12. Dice, pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¡Fuerte! ¿Y saben qué? Dice que, ¿qué es lo que hacen? ¿Seducen a quiénes? A los inconstantes, los seducen. ¿Para qué? Para meterle porquería en la cabeza. Venite, vamos para otro lado. Totalmente. Quien produce división en un cuerpo es fuertísimo. Es fuertísimo. ¿Sería algo así más o menos el mismo espíritu que lo de Coré? Bueno, ahora lo vemos en Judas 11:13. Judas 11:13 te compara con Coré y con Balaam. Miren, es muy interesante no sentirte parte del cuerpo, porque es un pecado muy grave, es gravísimo, porque estás dañando al cuerpo de Cristo, estás dañando al cuerpo de Cristo. Dice Judas 11:13, vamos a leer. Judas es un solo capítulo. Dice, hay de ellos, miren cómo empieza, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? El dinero, por la codicia, me importa 3 pirulos el cuerpo. No me importa el cuerpo de Dios, no me importa, el pueblo de Dios, no me importa el cuerpo de Cristo, no me importa la congregación, me importa mi ego, me importa mi codicia. ¿Cuál es tu codicia? ¿El dinero? En el caso de Balaam fueron 2, el dinero y el orgullo de ser alguien. ¿Ven? El orgullo de ser él. ¿Bien? Entonces, el orgullo, el dinero, la codicia, ¿de qué te lleva a producir eso, no? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de ¿quién? De Coré. Lo que decía Santi recién, ¿no? El mismo espíritu de Coré, de querer dividir al pueblo, de ir en contra de los siervos de Dios y querer armar un problema dentro de la congregación, ¿no? 12, versículo 12 dice, estos son mancha, ¿en dónde? En vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos,
fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para la cual está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es fuerte la palabra, ¿no? Matías me lo pidió, por eso lo dije. Si no me lo hubiera pedido Matías, no las traía. Pero la palabra es una sola y hay que verla como tal. Ahora, ¿cómo se evita todo esto? A través de la cena del Señor. Si nosotros, cada vez que nos reunimos como cuerpo en la reunión congregacional, tomamos conciencia del significado de la cena del Señor, voy a amar cada vez más a mi hermano. Porque en el amor está la esencia de todo. Si yo comprendo la realidad espiritual de la cena del Señor, lo que voy a estar logrando es una unidad mayor en el cuerpo, porque voy a estar cubriendo, sanando a ese cuerpo, ¿no? Cuidando del cuerpo de Cristo. ¿Bien? ¿Se entendió todo? Bien.